nunca dimensioné el problema que podía llegar a ser, lo peligroso que podía llegar a ser eso, porque nunca viví una cosa así. Entonces, nosotros cuando bajamos de Machu Picchu en bus a Aguascalientes, aquí empieza a suceder todo. Toda la angustia que les he anticipado que hemos vivido. Fuimos a Ollantaytambo a comer. Gabriel no pudo comer nada. Empezó a tener ganas de vomitar, a sentirse mal, ¿no? Mareado, con ganas de vomitar. Bueno, parecía normal. A mí también me pareció normal porque sinceramente ese viaje que haces... Yo recuerdo que en el bus y sobre todo en el tren de Ollantaytambo a Aguascalientes y de Aguascalientes, o sea, de ida y de vuelta, ese tramo de tren en el que las ventanas van incluso abiertas y tú vas oliendo a combustible y además se mueve porque es un tren antiguo, ¿no? Entonces se mueve y vas, de verdad, el ruido, ese olor a combustible, el cansancio porque te levantas además en la madrugada, son tantas cosas que obviamente uno termina como, o sea, a mí me pareció normal. Tomamos el tren de Aguascalientes para Ollantaytambo. En Ollantaytambo teníamos que bajarnos, pero esto no nos explicó el guía turístico, porque ya a la vuelta no estaba con nosotros, ¿ok? No nos dio la instrucción clara de que al bajar de ese tren, Ali nos iba a estar esperando para llevarnos a la parada de autobús en Ollantaytambo y regresarnos a Cusco. No nos dijo eso, nosotros no sabíamos. Cuando nos bajamos del tren, simplemente buscamos y ahora, ¿qué sigue, no? Y con todo el cansancio y el malestar que ya había pasado Gabriel en el tren, vomitando, porque una vez que se subió al tren, empezó a vomitar todo el viaje. O sea, Gabriel empezó... La primera vez que le empezó a dar como ganas de vomitar, dije, bueno, normal, levántate y vomita, porque claro, era cansado, sinceramente daba náuseas estar allí, hasta yo me sentía un poco así, pero él incluso no había comido nada y empezó a vomitar todo el viaje, desde que se subió a ese tren, en el regreso, él por lo menos vomitó 5 veces en el tren. Luego, cuando nos subimos al bus, como les dije, fue un rollo poder encontrar esa parada de bus porque nadie nos dijo que teníamos que esperar a un guía que nos llevara a la parada de autobús. Bueno, al final encontramos por nuestra cuenta la parada de autobús, pero fue la verdad un follón esto. Perdidos allí, además el enfermo era oscuro, hacía frío, contactábamos con la agencia de tour. Y sinceramente esta agencia, yo por un lado le he agradecido mucho por los consejos y cosas y la organización que nos dio, pero por otro lado, sinceramente para mí ha sido un follón, porque primero te escribe uno, después te escribe otro. Bueno, ya les contaré mejor a detalle sobre a esta agencia de tour. No sé si les recomendaría, porque tampoco, bueno, ahora les iré contando más sobre ellos, pero sí. Te contacta uno, después te contacta otro, después te contacta otro. Te escriben 1000 personas por WhatsApp dándote instrucciones cada día de quién te va a encontrar, cuándo. Pero al final terminas hablando con tantas personas y tú dices quién eres, porque cada día te escribe una persona nueva. Y siento que eso fue, ¿no? Es como cuando en ese momento teníamos que hablar con alguien para decir qué hacemos, porque estamos perdidos en la estación de tren, no sé dónde está la parada de autobús, porque preguntábamos, pero había un caos allí en esa estación de tren, gente que se iba para acá, para allá, bla, bla, ya estaban cerrando la estación con reja, había mucha gente en la calle, era un caos. O sea, tú no sabías a quién acercarte a preguntarle porque todo el mundo estaba corriendo, yendo, apurado, deprisa. Al final solucionamos, por supuesto, fuimos a preguntar, buscando, caminando rápido, porque esta agencia de tour por WhatsApp lo único que nos dijo es que alguien ya fue para verlos, pero no los encontró a ustedes. Ahora ya están esperando el autobús y de hecho es el último autobús que va a Cusco. Y nosotros estábamos desesperadísimos y al final la encontramos, la parada de bus, y había mucha gente haciendo cola, pero sí, pero es un follón pensar, coño, es el último bus y es en serio que nosotros estamos así en esa situación. En fin, no había instrucciones claras, porque si las hubiera habido, nosotros no hubiéramos estado en ese dilema, pero bueno. Subimos al bus y ahí Gabriel ya se había anticipado porque ya había venido vomitando en todo el tren y se compró varias bolsitas por si le venía más ganas en el bus.
y definitivamente se pasó todo el viaje de bus regreso a Cusco vomitando. Cuando hemos llegado a Cusco, ahí sí que nos recogió para llevarnos al hotel un personal de la agencia del tour. Y les contamos la situación, ¿no? Porque al día siguiente, a las 3 de la mañana, teníamos el tour para ir a la montaña de 7 colores. Entonces le dijimos, pucha, vamos a descansar porque Gabriel no se siente bien, mi esposo se encuentra mal, ha venido vomitando todo el viaje. Estaba muy bien a la ida, pero a la vuelta se empezó a sentir muy mal, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Pero sí, yo tenía miedo y yo ya desde ese momento pensaba, no sé si conviene ir a ese tour, ojalá que amanezca bien, pero si no amanece bien, yo ya sentía dentro de mí que era mejor no ir, porque la primera vez que vomitó, todo bien, pero después de un rato en que yo me paré ya a verlo porque él no volvía al asiento, él dijo, quiero vomitar, fue a pedir una bolsita y no volvió más. Y tipo, pasaron 40 minutos en que yo estaba sentada en el tren pensando, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vuelve, no? Y cuando fui a verlo, él estaba en la ventana sin dejar de vomitar. A mí me vienen ganas de llorar en este momento, porque fue un momento tan tenso, tan horrible. Bueno, entonces me acerqué a verlo, estoy en el tren, de regreso, que me acerqué a verlo y él estaba en la ventana, pobrecito, con la bolsa, apoyado, vomitando, y la bolsa llena. Me decía que no sabía qué hacer, que se sentía muy mal, y me decía, ayúdame, no sé qué hacer. Lo siento, ¿verdad? Cada vez que me acuerdo de esa sensación, bueno, me pone mal porque después siguió a peor esto y nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Yo pensé que era normal que él se sintiera así, estábamos en la altura, habíamos hecho un viaje muy cansado, después él no había comido y después estaba empezando a deshidratarse claramente porque vomitaba y tenía el estómago flojo. Cuando esa noche ya estábamos en Cusco, la guía, porque le dije, un momentito, párate un poquito antes en una farmacia porque quiero comprar unos medicamentos para Gabriel porque se ha estado sintiendo mal, vomitando mucho y quiero preguntar a ver qué puede tomar. Y ella me dijo, señorita, pero si él ya se siente así, lo mejor será que no tomen el tour de mañana, ¿no? Gabriel, obviamente, en la condición en la que estaba, él sentía que se iba a recuperar al día siguiente y no quería perder el tour. Un viaje tan largo, con una organización alucinante. Ya hemos pasado tanto para poder venir aquí que ahora nada lo puede arruinar, ¿no? Entonces, no te preocupes, me decía él, no te preocupes, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien mañana, ¿no? Y nos fuimos a dormir esa noche. Me acuerdo que no cenamos nada porque él estaba así y yo ya tampoco tenía hambre, lo único que quería era acompañarle e ir a la cama, aparte que estábamos cansadísimos, ¿no? Y llegamos tipo a las 10 de la noche. Tomó unos medicamentos, bismutol, algunos medicamentos que nos dio el farmacéutico, y también para la diarrea, que eran como, no me acuerdo qué era exactamente, como algo para poder hidratarse, ¿no? Pero no era un suero, era otra cosa. La cosa es que nos dio este medicamento y nosotros... eso sí, yo le dije a la guía, después de que ella dijera que lo mejor es que no tomemos ese tour, por la tarde, después de ese tour, por la tarde tomaríamos un bus para ir a Puno. Entonces ella dijo, mejor no vayan a ese tour, descansen, se preparan mejor para poder ir a Puno. Y parecía una buena idea. Obviamente Gabriel no lo quería hacer, él quería hacer sí o sí ese tour, no se lo quería perder. Entonces yo le dije a la guía, hagamos algo, mira, para no cancelarlo así, apresuradamente, vamos a descansar más descansados. Te digo si estamos en las condiciones de poder hacer el tour o no un poco antes, ¿ok? Pero para no cancelarte ya de una vez, porque vamos a descansar y vamos a ver qué tal. Pero si no podemos, yo ya te llamaré y te avisaré inmediatamente para que no vengan a recogernos. Entonces hicimos así. Obviamente, claro, nos fuimos a dormir con todo alistado para poder ir a hacer el tour. En caso de que él se siguiera sintiendo mal, no íbamos a hacerlo. Para mí estaba claro que no íbamos a ir. Toda la noche él no durmió porque se quejaba de que le dolía muchísimo la cabeza, desde la nuca hasta arriba. Le dolía mucho la cabeza. Entonces esa noche fue espantosa porque él no podía dormir, pero sobre todo nunca había pasado un dolor de cabeza tan fuerte.
y se había tomado medicamentos y lo que le dieron en la farmacia. Después, en toda la madrugada, vomitó y fue al baño porque bebía agua para hidratarse un poco y luego iba inmediatamente a vomitar. Ya no quería ni beber agua ni comía nada, por supuesto, y nada, cancelé el tour, llamé y dije que no íbamos a poder ir, que a Puno seguro sí, pero que necesitábamos descansar más, ¿no? Entonces no cancelamos Puno. Entonces, nada, amanece, bajamos a desayunar. Él no tenía para nada hambre y le daba miedo seguir comiendo, comer algo o beber algo porque vomitaba todo y luego iba al baño. Bueno, un desastre. Entonces, pero bajamos porque dijimos, por lo menos hay que tomar una infusión. Y yo, en realidad, que sí estaba comiendo bien, pues yo sí quería comer algo, ¿no? Entonces bajamos juntos, ¿no? Le dije, haz este esfuerzo y voy yo a la farmacia y te traigo algo para ese dolor de cabeza. Voy a preguntar qué es. La cosa es que terminamos de desayunar, Gabriel se va al cuarto a esperar que yo vuelva de la farmacia y mientras tanto yo llamo a mi mamá y esto fue la cosa que cambió todo en ese momento y que si no lo hubiera hecho, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, yo a lo mejor me hubiera dejado convencer por él, por sus ganas tremendas de ir a estos tours y le hubiera dicho, sí, vamos a Puno. La cosa es que llamo a mi mamá y le digo, mamá, no sabes, Gabriel se siente así, se siente así. No sé qué hacer, ¿no? Está mal, creo que voy a la farmacia a comprar una pastilla, pero me preocupa. Y mi mamá me dijo, a ver, me dice, ¿qué es lo que tiene exactamente? Bueno, ok, está vomitando, sí, va al baño con el estómago flojo. Déjame preguntarle a mi prima, que es enfermera y que está en Cusco, a ver si puede pasarse por allí. Me cuelga y a los 2 minutos me llama rápidamente y me dice, Ana, acabo de hablar con mi prima y me dice que lo mejor es que vaya a ver un médico porque esos síntomas son muy extraños, no es normal que se encuentre así. Aparte que ustedes no están en tanta altura como para que él tenga esa reacción, ¿no? Y que vomite todo el tiempo. Llama a un médico, me dijo. Y dije, coño, ahí sí sentí como rayos. Vale, voy a llamar inmediatamente a un médico, lo voy a llevar a un médico, ¿no? Me acerqué a la recepción y les dije al personal de ahí del hotel que necesitaba encontrar algún médico que si conocían ellos, alguna clínica que estuviera más cerca o algún médico privado que pudiera acercarse al hotel. La cosa es que los del hotel me dijeron que sí, que había algunos turistas que se habían sentido así y que me recomendaban una clínica que era la más cercana allí. De hecho, ellos lo llamaron y nosotros solamente esperamos en el cuarto. Yo me senté con él, con Gabriel, a acompañarlo, a darle compañía, porque no podía hacer otra cosa. Y nada, hasta que llegó el médico. Y la primera cosa que hace el médico cuando llega es medirle la saturación. ¿Y qué creen? Gabriel estaba saturando en 79. 79. Y el doctor dijo, está saturando muy bajo, tus pulmones no están oxigenando bien. Para estar aquí, mínimo, necesitas estar saturando 88, 89. A mí, por ejemplo, me midió la saturación y yo estaba en 97, pero sus pulmones no estaban oxigenándose, no estaban recibiendo oxígeno. El doctor estaba un poco impresionado porque dijo, esto no es normal, necesitamos ir rápidamente a la clínica que reciba su oxígeno. Y claro, eso explicaba el dolor de cabeza tan intenso que tenía, porque cuando no recibes suficiente oxígeno tienes ese dolor de cabeza, ¿no? Llamó a una ambulancia porque dijo él no tenía que hacer ningún esfuerzo físico de ningún tipo. Fuimos a la clínica, obviamente en la ambulancia vomitó. Lo llevaron en silla de ruedas a un cuarto. La idea, dijo el doctor, que era primero lo más urgente, que era que le pongan oxígeno y hacerle estudios para ver por qué estaba vomitando tanto. Entonces, nada, le pusieron oxígeno y el doctor dijo, vamos a ver las próximas horas cómo responde con el oxígeno, ¿no? Vamos a hacer como un test. Le ponemos oxígeno y después de un par de horas se lo quitamos y si todo va bien y él ya está más estable y su cuerpo ya se ha adaptado un poquito más, se lo quitamos y le damos el alta. Es lo que le hacían las pruebas y todos los estudios, muestras de heces, de sangre, etc. ¿Y qué pasa? Que claro, las pruebas arrojaron que tenía un parásito en los intestinos, por eso vomitaba mucho y tenía esa diarrea. El doctor dice que probablemente él llegó a ponerse así porque su cuerpo ya se había debilitado al no hidratarse bien, porque claramente cuando estás con esas dos cosas de estómago flojo y vómitos, tu cuerpo, tú te deshidratas rápidamente.
Entonces él estaba muy deshidratado, tampoco estaba comiendo, entonces era todo un cúmulo, ¿no? Ese parásito que tenía, que no se sabe cómo lo ingirió, porque Gabriel, o sea, no se sabe en qué momento. Él dice que ya desde Lima sentía el estómago así que se le revolvía en esos primeros 2 días, que a lo mejor lo remató, qué sé yo, otras cosas que comió allí, el jugo de chirimoya, el emoliente, los picarones, no sé, a lo mejor no debió comer nada, desayunó empanadas ese día en Machu Picchu, todas esas cosas, el haber comido allí. La cosa es que nosotros ahí en esa habitación, él estaba recibiendo oxígeno y yo estaba atenta a todo lo que él necesitaba. La verdad es que las enfermeras y todo el personal de esa clínica, o sea, súper, súper top, estuvieron todo el tiempo atentos, todo el tiempo pendientes de él, nos decían todo lo que necesitaban. ¿Qué pasa? Que aún nosotros llegamos como a las 9:30 a la clínica, pero nosotros habíamos dejado todas nuestras cosas, maletas, cosas en el hotel, porque claro, fue tan rápido la urgencia con la que dijo el doctor que había que ir a la clínica, que claro, nosotros no es que cogimos todas nuestras cosas porque no sabíamos si teníamos que quedarnos en la clínica, cuánto tiempo teníamos que estar allí o si tendríamos que volver al hotel, pero ese mismo día en que nos fuimos a la clínica nosotros teníamos que hacer check-out, ¿no? Porque ese día nos íbamos a Puno en la tarde, entonces nosotros dejamos nuestras cosas, nos fuimos con lo esencial, ¿no? Con nuestros documentos, eso, y ya está. Y el resto se quedó en la recepción en el hotel. Y cuando estábamos en la clínica, pasaron varias horas, ¿no? Eran las 9, 10, 11, se hicieron tipo las 12, y nosotros estábamos como que sin nuestras cosas, ¿no? Sin recibir todavía respuesta de qué era, porque los estudios tomaron varias horas en saber que tenía un parásito, bla, 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 mientras él recibió oxígeno. Luego le pusieron antibióticos, sueros y todo intravenoso, que claramente pues, los antibióticos y esos medicamentos te hacen dormir. Y él estaba dormidísimo y yo ahí pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? Voy a traer las cosas del hotel, consigo qué comer, me fui a recoger yo las cosas del hotel, me fui a comer un arrocito chaufa ahí enfrente, regresé al cuarto y estuve ahí acompañándolo y viendo cómo estaba, ¿no? Después en la tarde llega otro doctor, de hecho, de otro turno, a ver cómo iba. Le quitan el oxígeno para ver cómo responde su cuerpo, se lo quitan tipo por 1 hora y le dicen camina un poco, anda un poco y a ver qué tal, cómo responde, ¿no? Hasta entonces él no podía comer nada, 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 solamente bebía infusiones. Le hicieron caminar un poco, le quitaron ese oxígeno, como les decía, estuvo 1 hora sin oxígeno y cuando le vuelven a tomar la saturación, claramente se lo quitaron viendo su saturación, que ya estaba muy bien, ¿no? Estaba en 90 y 95, 94 y cuando se lo quitan y pasa 1 hora y se lo vuelven a tomar, otra vez estaba en 78, o sea, estaba muy, muy, muy bajo. Simplemente su cuerpo no se adaptaba, sus pulmones no estaban oxigenando, no estaban recibiendo oxígeno. Y, coño, recuerdo que fue tan, tan frustrante porque se lo volvieron a poner y ahí el doctor dijo, yo creo que vamos a tener que dejarle el oxígeno varias horas si es que no es necesario que duerma, porque yo creo que a lo mejor van a tener que dormir aquí y que reciba oxígeno toda la noche y así se le siguen aplicando más medicamentos y ya está, ¿no? Y hasta en ese momento obviamente ya habíamos cancelado el tour de Puno, adiós Puno. Obviamente lo primero es su salud, vamos a hacer todo lo que sea necesario para su salud, pero solo queremos saber si mañana o pasado o cuándo podríamos hacer el tour que teníamos programado para Puno. Y él dijo, Puno, olvídense. Su cuerpo no está preparado, no recibe oxígeno, simplemente él no puede ir a Puno a ninguna altura más alta que la de Cusco. Al contrario, él tendría que bajar de altura, de altitud. Entonces, claro, ahí dijimos, bueno, a ver, primero que se recupere, ¿verdad? Porque Gabriel estaba en ansia cuando se levantaba, cuando despertaba, decía, uy, ¿ahora qué hacemos? Me decía, lo siento porque haya sucedido así, ¿no? Porque él decía como que hemos gastado tanto dinero, hemos gastado tanto tiempo, tanto esfuerzo para poder venir aquí, para poder hacer todo esto y al final no estamos haciendo nada por mi culpa, me decía yo. Decía, qué tonto eres, ¿qué importa el dinero? ¿Qué importa todo? ¿Qué no importa absolutamente nada de eso? Lo más importante era que estuviéramos bien, que él estuviera bien y poder estar bien juntos y los dos, ¿sabes? Entonces, sí, nada, me tocó verlo ahí postrado en la cama,
durmiendo todo el día. Durmiendo todo el día, sin comer. Conectado con todas esas cosas, con ese oxígeno así tan débil, que obviamente yo me sentía que me ahogaba, me sentía mal, porque decía que, primero, esa sensación de qué hubiera pasado si nosotros no veníamos aquí y nos íbamos a Puno, no me quiero imaginar, pero ya estando allí también era la sensación de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que volver ya a Lima? ¿Podremos volvernos a Lima? ¿Cuánto tiempo tiene que estar él aquí? El doctor no nos daba como una idea clara de qué más iba a pasar, ¿no? Simplemente decía, tenemos que ir viendo, hay que ponerle oxígeno y ya está, ¿no? Obviamente tuve que avisarle a su familia en Italia, decirles que se había puesto mal, que estábamos en el hospital, ¿no? Porque siento que en esas cosas uno no puede ocultar esa información, porque por más que digas, no los quiero preocupar, quizá no es nada. Si se agrava de alguna forma, obviamente es una responsabilidad y hay que comunicarlo, eso siempre. Tocó comunicarlo a su familia y por supuesto estaban angustiadísimos, preocupados, me llamaban todo el tiempo a preguntarme, a querer verlo. Y bueno, yo les puedo decir que fue, creo que el momento así más, no sé si más angustioso de mi vida, porque ustedes se imaginan ver a una persona, a mí no me ha tocado ver directamente a una persona en mi familia que se está, o sea, que está así postrado en la cama. Mi abuelito, que en paz descanse, sí que falleció, pero yo no lo vi así en el hospital, o no lo vi, ¿saben?, en una cama. No me ha tocado ver eso y es la primera vez que veía a una persona tan cercana a mí así, en esas condiciones, que sí, yo estuve fatal, o sea, fatal. Y obviamente yo no dormí y esa noche dormimos en la clínica. Claramente su cuerpo no respondía, o sea, no se adaptaba. Entonces el doctor le dejó con el oxígeno toda la noche. Le siguieron poniendo medicamentos, antibióticos, todo para hidratarlo y se iba a ir viendo qué tal, ¿no? Esa noche en el hospital, nunca he pasado una noche en un hospital, nunca he estado tanto tiempo en un hospital. Gracias a Dios no he tenido que pasar por eso antes. Sí, en ese momento en el que estábamos solos y yo no sabía qué hacer, o sea, ¿saben? Ese es el momento que te sientes perdida, como, ¿ahora qué hago? Ojalá que se recupere. Pensaba en qué debo hacer, porque después de Cusco nosotros teníamos ese tour en Puno, en el que íbamos a estar 2 días en Puno. Eso obviamente lo cancelamos, también perdido, nada, pero eso no importaba. Después de Puno teníamos que ir a Arequipa, a estar, me parece eran 3 o 4 días, y ahí también pensaba, ¿será que tampoco vamos a Arequipa y debo cancelar de una vez todo? Porque claro, era un tour que, ¿saben?, unía todo. Y también pensaba, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿En qué me concentro? Claramente la prioridad era ver que él estuviera bien y atender esa situación, pero también era pensar, ¿qué más sigue? ¿Debo comprar vuelos para ir directamente a Lima? Lo único que se me pasaba por mi cabeza era, ya me quiero volver, me quiero ir a Italia y quiero que él esté bien. Siento un poco de... No solamente es ese mal momento, siento un poco de tristeza porque aunque no es que se acabó el mundo ya y no podamos volver y él no pueda volver a verlo, fue un momento tan esperado, tan organizado y tan frustrado que claramente, sí, no se pudo hacer casi nada, claramente no pudimos ir a ninguna montaña. Al día siguiente, afortunadamente, le dieron el alta. Compramos inmediatamente vuelos para ir a Arequipa porque el doctor dijo que a Arequipa sí, porque eran 1000 metros de altitud menos. Cusco eran 3500 y Arequipa eran tipo 2400, 2500. Entonces iba bien. En Arequipa sí podíamos estar, no había riesgo. Pero él recomendaba que por si acaso ya no hiciéramos tampoco ese tour de Huaraz que seguía una semana después. Dijo, mejor no, porque si él ya está así, no sabes.
yo no dejé de tener angustia porque le dieron el alta, sí, compramos los vuelos, nos fuimos al aeropuerto de Cusco, pero mientras nosotros no estábamos ya, les juro que hasta que no volvimos a Lima, yo no dejé de tener angustia, no dejé de preocuparme ni un solo momento. Porque pensaba, coño, ¿y si se vuelve a poner mal, qué hago? Y si no está una clínica así a la mano, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Yo estuve con esa angustia de ojalá que no le vuelva a faltar el oxígeno, por lo menos hasta irnos de aquí. Luego en el aeropuerto, esperando el vuelo en Cusco para ir a Arequipa, ese vuelo no estaba comprado, lo tuvimos que comprar a último momento, claramente, que costó como irte de Italia casi que a Suecia, pero bueno, nos fuimos, estuvimos allí, él ya se sentía un poco mejor, obviamente estaba decaído porque casi que no había comido, se sentía débil, ¿no? Pero digamos que en cuanto a oxígeno ya no le dolía la cabeza, ¿no? Ya estaba mejor en el aeropuerto. Luego, cuando ya estuvimos en el avión, yo lo único que quería era, por favor, quiero que este avión despegue, quiero irme de aquí, de esa altitud, a Arequipa, ¿no? Y en Arequipa también pensaba, coño, ¿será que estamos haciendo bien? Si se pone mal, ¿a qué lugar puedo ir a Arequipa? Nosotros no teníamos seguro y eso fue el más grande error, por supuesto. Yo nunca lo pensé, porque nunca dimensioné que pudiera llegar a suceder algo así. En mi cabeza y en mi experiencia, al máximo lo que te podía pasar era que vomitaras porque te sentó mal la altura, pero habiendo subido una montaña. O sea, habiendo ido, qué sé yo, la única vez que he visto que una persona se ha sentido mal en la altura ha sido, sí, subiendo la Laguna 69, por ejemplo, cuando yo bajé después de todo eso, a mí me empezó a doler un poco la cabeza. Me tomé una pastilla y se me pasó, ¿no? Después vi a una señora que a la subida sí se estaba sintiendo mal y creo que vomitó, pero eso es lo máximo que yo conocía que podía llegar a pasarte. Pero no, eso no era lo máximo, eso no era todo lo que te puede llegar a pasar. Ya saben, yo les quería contar esta experiencia porque creo que es súper importante estar muy bien informado, que tiene su riesgo y que tomen un seguro de salud, ¿no? Y también las precauciones, porque por más que tengas seguro, tampoco... O sea, sí, puedes prevenir, pero imagínate que estás en Puno. Yo no sé cuántas clínicas hay en Puno, no lo sé, no quiero decir que no hay, porque no lo sé, no estoy informada, pero en Cusco yo siento que tuvimos suerte porque era una ciudad un poco más grande, digamos, mucho más turística, pero en Huaraz o en Puno o en otro sitio no sé si hubiéramos tenido la misma suerte, ¿no? Yo les quería contar esta experiencia. Ahora les termino de contar un poco cómo fue todo y llegaré a la parte bonita cuando ya estuvimos en Ica, por ejemplo.